Hola, profe. Buenas Sí, tardes. ¿qué No lo tal? saludé. ¿Cómo va? ¿Qué hace Nadia? Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? ¿Qué hace Matías? ¿Cómo va? Ahí recibí tu parcial, pero todavía no lo pude corregir. Sí, se lo había cargado por Classroom el viernes y me di cuenta que no se podía porque no se podía entregar. Y Claro, no había salido de mi Classroom. Así que bien. se lo revisé y se lo mandé por Wow. el correo. Gracias, ¿no? Mil ¿Y que disculpas. tuviste un problema de Sí, inseguridad? me asaltaron. Estaba subiéndome al auto, 2 de la tarde, y me apareció un tipo atrás, en Ajá. moto, normal. Me dice, dame la plata, ¿tenés plata? Tenía la mochila, la tiré arriba del auto justo con el celular y me sacó solamente la billetera. Por suerte no tenía documentación, Mm, pero sí, tengo un pequeño esguince en la muñeca por un forcejeo, qué una bárbaro. contractura en la espalda, yendo del kinesiólogo y demás. Qué bronca, qué odio, qué bronca. Oh, Dios, impotencia, Sí. la tercera vez, por eso. Tercera vez. La primera me quebraron una costilla, la Uh, segunda me encañonaron y bueno, y esta fue la más tranqui, esta, por así ¿Y decir. y en qué lugar? Cerca de la cancha de Atlético, Barrio Alberdi. Mirá vos. 2 de la tarde, pleno Sí, sí. centro, para decir. No, nada de barrio periférico, No, no, no. que hay que Bueno, salir. ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta antes de arrancar con el tema de hoy? ¿No? No, profe. Bueno, arrancaríamos con el tema de hoy, entonces, ya perfilándonos a ver los últimos temas que corresponden a la materia. Vamos a ver otras aplicaciones de las derivadas, o sea, vamos a seguir trabajando con la derivada, pero vamos a ver algo muy importante que es aplicaciones de la derivada al análisis de funciones. Vamos a ver cómo la derivada de una función nos puede dar información con respecto a cómo va a resultar la gráfica de una función. Repito, vamos a ver cómo la derivada de una función nos va a dar información de cómo va a ser la gráfica de una función. Primero, ¿se acuerdan cuando empezamos a trabajar con el tema de derivada? Que habíamos dicho que la derivada tenía dos significados. Uno que era el límite del cociente incremental y el otro, el significado un poco más geométrico. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué era la derivada? La tangente de la recta, no, la pendiente de la recta secante o tangente, algo así. No me Per- acuerdo, profe. Perfecto. La pendiente de la recta tangente. ¿Qué era una recta tangente? Una recta tangente es una recta que toca a la gráfica en un punto. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, esta recta es tangente a la gráfica en ese punto. Entonces, acá tengo un punto, vamos a llamarlo x0. Esta recta, que no es cualquier recta, es una recta tangente. Recta tangente. Esto lo vimos bien cuando empezamos a trabajar con derivada. Esta recta tangente tiene una pendiente m. El m de la recta tangente es la derivada de la función. La función es esta que tenemos acá en azul. La derivada de la función evaluada en el punto x0. ¿Mm? Entonces, esto lo tenemos que recordar bien. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Estamos, chicos, con esto? Doy vuelta a la hoja.
Por ejemplo, como para que se entienda lo que estamos hablando. Vamos a hacer la gráfica de la función x cuadrado. Sabemos que es una parábola. X cuadrado, sabemos que es una parábola. Supongamos que ahí tenemos la parábola. Bueno, queremos trazar la recta tangente en 2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos hasta la gráfica de la función y ahí vamos a trazar la recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Una recta que toca la gráfica. No me va a dar. Una recta que toca a la gráfica en ese punto. Ahí. ¿Estamos? Esa recta es tangente. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente? ¿Cuál es la pendiente de esa recta tangente? Bueno, esta función es la función x cuadrado. Me van siguiendo, ¿no es cierto? ¿Quién me da la pendiente de la recta tangente? La derivada. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x. O sea que la pendiente m de esa recta tangente es la derivada evaluada en el punto en cuestión, que en nuestro caso el punto en cuestión es 2. ¿Cuánto es la pendiente evaluada, la derivada evaluada en 2? 2 por 2, 4. O sea que esta recta, que es pendiente, que es tangente, quiero decir, tiene una pendiente de 4. ¿Cómo se hacía una recta con pendiente de 4? 1 para el costado y 4 para arriba. 1 para el costado y 4 para arriba. Esa es la pendiente de esta recta tangente. Me la da la derivada. ¿Estamos con ese concepto? Entonces, bueno, analicemos, avancemos con el análisis. Analicemos la siguiente situación. Esto está todo en el apunte, pero lo vamos a ir trabajándolo de a poco. Bueno, supongamos que tenemos una función que hace así. Hace así. Pregunto. En x1, vamos a trazar la recta tangente en x1. Vamos a trazar la recta tangente en x1. Ahí está. ¿Qué signo tiene la pendiente de esta recta tangente? ¿Qué signo tiene la recta tangente en x1? ¿Cómo Negativo, es la recta? porque viene decreciendo. Viene decreciendo, tiene que ser negativo. Claro, la recta es decreciente. La recta es decreciente. Por lo tanto, la pendiente es negativa. Pero ¿quién es la pendiente de la recta tangente? La derivada. Entonces, esta recta, vuelvo a repetir el concepto, esta recta tangente es decreciente. ¿La vemos? Es decreciente. ¿Estamos? Si es decreciente, la pendiente es negativa. Pero ¿quién es la pendiente de la recta tangente? Es la derivada. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada evaluada en x1? La derivada evaluada en x1. ¿Qué signo va a tener? Va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la pendiente de la recta tangente es decreciente. ¿Sí?
Vamos a observar la función ahora, la función. La función en x1 es decreciente. La función en las cercanías de x1 es decreciente. Entonces acá vemos como primera conclusión lo siguiente, que si la derivada es negativa, ¿cómo es la función? Perdón. Si la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Está claro con ese concepto, chicos? Vamos a ver, vamos a reforzarlo buscando un punto por acá. A este punto le ponemos x2. Vamos a trazar la recta tangente a la gráfica en x2. Vamos a trazar la recta tangente a la gráfica en x2. Supongamos que la tenemos ahí. Toca a la gráfica en ese punto. Pregunto, la pendiente de la recta tangente en x2, ¿qué signo tiene? Esta recta es creciente, ¿la vemos? O sea que esta pendiente es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si la pendiente es positiva, eso implica que la derivada es positiva, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y si analizamos la función, ¿cómo es la función en las cercanías de x2? ¿Cómo es la función acá? La función crece. La función crece. Entonces, ¿qué le tiene que quedar a usted hasta ahora? Que si la derivada es negativa, la función decrece. Y si la derivada es positiva, la función crece. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Vamos a buscar un punto x3 que esté por acá. Y a ver si alguno, como me hacían antes, que me dibujaban la pantalla, puede dibujar cómo le parecería que sería la recta tangente en ese punto. ¿Cómo le parecería que sería la recta tangente en ese punto? ¿Constante puede ser? Sí, es constante. ¿Qué sería constante? Es horizontal. Si yo quiero trazar la recta tangente en este punto, me queda horizontal. Toca la gráfica en ese punto y me queda horizontal. ¿Sí? ¿Qué pendiente tiene esta recta tangente? ¿Cuál es la pendiente de una recta que es horizontal? ¿Qué pendiente tiene? Un número. A ver. ¿Cuánto es la pendiente de una recta horizontal? ¿Qué pendiente tiene una recta? Cero. 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 Una recta que es horizontal tiene pendiente cero. Pero esta no es cualquier recta, es la recta tangente. ¿Eso qué significa? Que la derivada, evaluada en x3, ¿a qué tiene que ser igual? A cero. ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Si la recta tangente tiene pendiente cero, quiere decir que la derivada es cero. ¿Y qué tenemos en la función en ese caso? ¿Qué tenemos en la función en este punto? La función decrece, 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 y a partir de ese punto empieza a crecer. O sea que, ¿qué hay en x3? Hay un extremo. ¿Y cómo es ese extremo? Un mínimo. Mínimo. Un mínimo. O sea que, si la derivada se anula en algún punto, en ese punto vamos a tener un extremo.
Profe, ¿podría aceptar un compañero después que termina esto? Sí. ¿Quién tiene que ingresar todavía? Mateo. Ramiro. Sí, se está uniendo, yo ya lo admití. ¿Se ve que tiene algún problemita de conectividad? Sí, se le cortó el internet, me dijo. Ahí se está uniendo, así que... Bueno, volvamos. Después cualquier cosa me volvés a avisar, Santiago. Entonces estábamos en esto. Que si la derivada es 0, la pendiente de la recta tangente es horizontal y ahí tenemos un extremo. A ver, vamos a repasar un poquito todo lo que vimos. Nada más que ahora lo vamos a hacer así. Entonces, busco un punto, x1. Vamos a la gráfica. Trazo la recta tangente. Trazo la recta tangente. La recta tangente toca la gráfica en ese punto. ¿Sí? A ver, todos con el micrófono abierto. Esta la vamos a llamar recta tangente 1. Pregunto, ¿qué signo tiene la pendiente de la recta tangente 1? ¿Qué signo tiene? Creciente. Es creciente. Positivo. Tiene signo positivo. Tiene signo positivo. ¿Qué significa? Que la derivada, evaluada en x1, ¿qué signo va a tener? Positivo. 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 ¿Cómo es la función en las cercanías de x1? Creciente. Creciente. La función es creciente. Entonces, si la derivada es positiva, la función es creciente. La función es creciente. Vamos a tomar este punto, x2. x2. Si quiero trazar la recta tangente en x2, ¿cómo me queda? Horizontal. Horizontal. La recta tangente me queda horizontal. A esta vamos a llamarla recta tangente 2. Entonces, la pendiente de la recta tangente 2 es 0, porque es horizontal. ¿Eso qué significa? Que la derivada es 0. Que la derivada es 0. ¿Qué hay en x2? Un máximo. Hay un extremo, muy bien, en este caso, que es un máximo. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la derivada en un extremo? ¿Cuánto vale la derivada en un extremo? Que puede ser máximo o puede ser mínimo. 0. La derivada en un extremo vale 0. ¿Por qué? Porque ahí la recta tangente es horizontal. La recta tangente es horizontal. Y la recta tangente, la pendiente de la recta tangente es el valor de la derivada. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que le tiene que quedar a ustedes hasta ahora? Que si la derivada es positiva, entonces la función crece. Si la derivada es positiva, entonces la función crece. Con eso se hace un tatuaje en un antebrazo. En el otro antebrazo se van a tatuar que si la derivada es negativa, la función decrece. Y después en el pecho se van a tatuar que si la derivada es igual a 0, y vamos a ver por qué decimos que tenemos posible extremo. No podemos asegurar.
posible extremo. Que puede ser máximo o mínimo. Que puede ser máximo o mínimo. ¿Estamos, chicos, con esto hasta ahora? Sí. Vamos a ver por qué decimos que puede haber un extremo. Vamos a analizar una función que es conocida para ustedes. ¿Qué función era esta, chicos? X al cubo. Muy bien, x al cubo. Curva y contracurva. ¿Estamos? Supongamos que yo quiero graficar la recta tangente en este punto. Quiero graficar la recta tangente en ese punto. Bueno, la recta tangente en ese punto la tenemos ahí. ¿Sí? Bueno, más o menos, no me da también. Supongamos que yo quiero graficar la recta tangente en este punto. Bueno, la recta tangente en ese punto la vamos a tener ahí. Suponga que yo quiero trabajar en este punto. Bueno, la pendiente de la recta tangente la vamos a tener ahí. ¿Sí? Fíjense que en esta parte de la gráfica, la recta tangente la tenemos por encima de la gráfica de la función. Pero para la otra parte de la gráfica, acá, la recta tangente la tenemos por debajo. ¿Eso lo ven, chicos? O sea que hay un punto donde la recta deja de estar por encima y empieza a estar por debajo. ¿Y cuál es ese punto? Y ese punto es en el 0. Ese punto es en el 0. Si yo quiero trazar la recta tangente ahí, ya se escapa un poco del concepto de que la recta tangente toca a la gráfica en un punto. En este caso, la recta tangente corta la gráfica en un punto. Esta es la recta tangente. ¿Estamos? Esta es la recta tangente en ese tipo de puntos. La pendiente de esa recta tangente es 0. O sea que la derivada en 0 vale 0. ¿Pero tenemos un extremo ahí? No, pero no hay un extremo. Pero no hay un extremo. ¿Está claro por qué hicimos la recta tangente esa en rojo como estaba? Si es necesario, volvemos un poquito. Yo acá tengo la gráfica de curva y contracurva. Entonces, en el punto justo donde deja de pasar de ser curva a contracurva, si yo grafico ahí la recta tangente, ahí tengo que atravesar la gráfica. Tengo que atravesar la gráfica. Esa recta tangente tiene pendiente horizontal, por lo tanto su derivada es 0. Pero no hay un extremo. ¿Está claro? Entonces, si la derivada se anula, o sea, si la derivada vale 0, podríamos tener un extremo, como en este caso, que es un mínimo. Podríamos tener un extremo, como en este caso, que es un máximo. Pero podemos tener otros puntos donde la derivada se anula, que no son ni máximo ni mínimo, como en este caso. Entonces, ¿cómo redondeamos esto? Entonces, en los puntos donde la derivada
derivada vale 0, lo llamamos puntos críticos. Puntos críticos. Son posibles extremos, que pueden ser máximos o mínimos. ¿Todo entendido hasta ahí? Sí, profe. Entonces, bien. Si la derivada es positiva, la función crece. ¿Está? Si la derivada es negativa, la función decrece. Si la derivada es igual a 0, tenemos un punto crítico. Puede ser un posible extremo, que puede ser máximo o mínimo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ya con una función. La función que vamos a trabajar es x al cubo más 9x cuadrado más 24x más 18. Entonces, primero, vamos a hallar los intervalos donde la función crece y decrece. Segundo, analizar si los puntos críticos son extremos. Y con esa información vamos a hacer la gráfica de la función. No vamos a hacer más tabla de valores ni nada por el estilo. La que me va a decir cómo vas a hacer para graficar esta función va a ser la derivada. La derivada nos va a dar la información de cómo es la gráfica de esta función. ¿Estamos, chicos? Bueno. Entonces, ¿cómo arrancamos el ejercicio? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? La derivada. La derivada, porque la derivada es la que me va a dar toda la información. Entonces, para analizar crecimiento, decrecimiento, la información me la da la derivada. Ya vamos a ver cómo. ¿Cómo me queda la derivada de esa función, chicos? 3x a la 2 Ajá. más 18x más 24. Más 24. ¿Qué sabemos? Que cuando esta derivada es positiva, ¿cómo es la función? La función Positiva. es creciente. La función es creciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Repito, si la derivada es negativa, la función es decreciente. La función es decreciente. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los puntos críticos? Los posibles extremos. ¿Cómo tiene que ser la derivada en los puntos críticos? 0. 0. ¿Pero quién es la derivada? La derivada es 3x al cuadrado más 18x más 24. Esta cuadrática. Y esta cuadrática tiene que ser igual a 0. ¿Cómo resolvemos una cuadrática? Y con resolvente, 3x al cuadrado más 18x más 24
esto igual a 0. Esto lo hacemos por resolvente, pero como evolucionamos un poco más, sabemos que podemos resolverla sin resolvente. Podemos sacar factor común 3. ¿Cómo me queda si sacamos factor común 3? X al cuadrado más 6x más 8. El 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, el 0 me lo absorbe, o sea que nos quedamos con esta cuadrática que es más fácil, porque en esta cuadrática a vale 1. ¿Y cómo hacíamos para sacar las raíces sin resolvente? Si multiplicás las raíces tienen que dar C y Sí. si las sumás tienen que dar el opuesto de B. 4 Muy y bien. 2. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Menos 4 y menos 2. Muy bien, chicos. Menos 4 y menos 2. Si no hay forma de que me salga, bueno, usamos la resolvente. Pero fíjense que nos ganamos un tiempito importante. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué son? Los puntos críticos. Acá van a estar los posibles extremos. Los puntos críticos. Los posibles extremos. Después vamos a ver si son o no. Y si son máximos o mínimos. ¿Está claro? Entonces ahora vamos a analizar la derivada. Vamos a ver cuándo es positiva. Esta era la derivada. Y esto queremos que sea positivo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué era eso que lo vimos a principio de año? Esto era una inecuación cuadrática. ¿Se acuerdan, no es cierto? ¿Cómo se resolvía una inecuación cuadrática? Bueno, sacamos factor común 3. Esto nos queda el 3. No, perdón. El 3 lo pasamos dividiendo. O sea que nos queda x cuadrado más 6x más 8. De esto sabíamos que las raíces son menos 2 y menos 4. ¿Y cómo hacíamos para resolver esta ecuación cuadrática, chicos? Va. ¿Qué había que hacer? Había que factorear x más 2 por x más 4. Esto tiene que ser positivo. Entonces lo que hacíamos era la recta numérica, ubicábamos el menos 2 y el menos 4, menos 2 y menos 4, y hacíamos la ¿qué? La tabla de signos. Hacemos la tabla de signos. Dígame que se acuerdan. Sí, nos acordamos. Bien. Profe, ¿Qué? ¿y se podría hacer sin hacer el factor común antes? Sí, claro. Sí. ¿Qué poníamos acá? Lo que pasa es que el hecho de sacar factor común y que te quede acá que a vale 1, te permite a vos deducir las raíces sin la resolvente. Si vos tenés que a no es igual a 1, no podés deducir las raíces sin la resolvente. A tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que acá poníamos el intervalo menos infinito menos 4? Acá de menos 4 a menos 2. Y acá de menos 2 a infinito. Hacíamos la tabla de los signos.
¿qué poníamos acá? X más 2, X más 4, y acá el resultado. ¿Sí? Buscábamos un número que esté en este intervalo, por ejemplo el menos 5. Reemplazábamos acá, menos 5 más 2 me queda negativo, menos 5 más 4 negativo, el resultado es positivo. ¿Sí? De menos 4 a menos 2, por ejemplo el menos 3. Menos 3 más 2, negativo. Menos 3 más 4, positivo. Negativo, positivo, negativo. Y después de menos 2 al infinito, por ejemplo el 0. 0 más 2 positivo, 0 más 4 positivo, 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 positivo. Quiero terminar esto antes de que se me termine la clase, después total volvemos. Pero, en este intervalo de menos infinito a menos 4, esta inecuación, que vendría a ser esta inecuación, que vendría a ser esta inecuación, que era la derivada, resulta que es positiva. O sea, acá la derivada es positiva. ¿Eso qué significa? Que en el primer intervalo, de menos infinito a menos 4, la función va a ser creciente. ¿Por qué? Porque estamos analizando el signo de la derivada, que es positiva. Entre menos 4 y menos 2, esta inecuación me da negativo, pero esta inecuación era la derivada. Si la derivada es negativa, la función decrece. De menos 2 a infinito, me da que la solución es positiva, pero esta solución es la derivada. Si la derivada es positiva, la función crece. ¿Está claro? Si en el menos 4, la función pasa de ser creciente a decreciente, quiere decir que ahí va a alcanzar un máximo. Lo ponemos con M mayúscula. Y si en el menos 2 la función decrece y a partir de ahí crece, quiere decir que acá va a alcanzar un mínimo. Bueno, ahí se me corta. Nos volvemos a conectar en un ratito. ¿Se entendió todo esto? Sí, ¿en cuánto nos conectamos, profe? Ya.